Vamos a repasar y vamos a hacer de cuenta que no dimos nada antes. Y entonces dijimos, las aleaciones es a lo que se denomina la combinación de dos o más elementos con características metálicas, ¿sí? En estado líquido, todos los metales son solubles, por lo tanto en estado líquido siempre vamos a tener un sistema homogéneo, pero lo que va a diferenciar el comportamiento es lo que pasa en estado sólido, ¿sí? En estado sólido, algunos pueden ser totalmente solubles, algunos pueden ser insolubles y otros son parcialmente solubles. Entonces vamos a empezar, voy a apagar la luz de fondo. Que ahí me parece que se ve mejor. ¿Sí? Bueno, cuando una de las posibilidades que tenemos de sistemas que formen una fase en estado sólido son las soluciones sólidas, ¿sí? Estoy tratando de ubicar porque el foco está medio raro. Son las soluciones sólidas. Esto significa que cuando se fabrica la aleación, la persona que la está fabricando lo que hace es colocar los componentes de la aleación dentro de una especie de tacho, como si fuese una especie de olla, y aumenta la temperatura hasta que se logra ese estado sólido. Cuando lo enfría, ¿sí? Entonces, como dijimos recién, se produce una fase. ¿Cuándo se produce una solución sólida? Cuando existe similitud, por ejemplo, en el tamaño atómico de los átomos que conforman los metales. O sea, tenemos dos metales con tamaño atómico similar. O bien cuando forman parecido reticulado espacial. Les recuerdo que hace un ratito alguien me lo preguntaba, entonces ya lo aclaramos ahora. El reticulado espacial era esa forma que tenía de ordenarse los átomos, en esa forma cristalina que toman los metales, siguiendo un determinado patrón. La vez pasada en la clase hablábamos de las formas cúbicas o de las formas hexagonales. Ese es el reticulado espacial. Entonces, estas soluciones sólidas pueden ser de dos tipos. Puede ser que se forme una solución sólida sustitucional, que es lo que tenemos acá a la izquierda. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Fíjense que se ven algunos átomos amarillos y otros blancos, ¿sí? Y si miran un poquitito, tienen el mismo tamaño atómico. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se forma esta solución sólida sustitucional? Un átomo ocupa el lugar del otro dentro del reticulado espacial que se forme. Por ejemplo, si se forma una forma cúbica, ¿qué es lo que pasa? El átomo de uno va tomando el lugar del otro, por ejemplo, en los diferentes vértices. ¿Sí? Este sería el ejemplo del sustitucional. En el intersticial ven que se ven átomos más chiquititos alrededor, entre medio de átomos más grandes. Ya acá la diferencia entre entre los átomos es más marcada. Ven que se ven átomos más grandes y más chiquititos. Entonces, esos átomos más chiquititos se meten entre medio de los otros, pero no necesariamente, como vimos en el anterior, ocupando el sitio del otro, ¿sí? No lo sustituye dentro de la unidad repetitiva de ese ordenamiento que tienen, sino que se van a meter en los espacios que quedan entre los átomos más grandes. Acá tenemos, por ejemplo, dos ejemplos. Oro-cobre, por un lado,
O hierro-carbono podría ser otro de los ejemplos, ¿sí? Hay mucha, el oro y el cobre tienen tamaño atómico parecido. El hierro y el carbono no tanto. Entonces así es como se produce esta otra forma de solución. Ahora, vamos a mirar qué pasa cuando se produce la solidificación, ¿sí? Esto que estamos viendo a la izquierda es un diagrama de equilibrio de una solución sólida. ¿Qué podemos identificar acá? Básicamente podemos identificar dos líneas. Esta que va por arriba y la otra que va por abajo, ¿sí? Esa que está arriba, la línea más alta, más elevada que vamos a encontrar, o más superior sería, que vamos a encontrar dentro de estos diagramas de equilibrio, se llama línea de Liquidus. ¿Por qué se llama línea de Liquidus? Porque por encima de esas temperaturas, el sistema se encuentra en estado líquido. Vamos a tener por el otro lado la línea más inferior, esto suena medio raro gramaticalmente, pero es la línea más inferior que encontremos dentro del diagrama, es la que me dice por debajo de esa línea todo el sistema se encuentra en estado sólido y por eso esa línea se llama línea de Solidus, ¿sí? Línea de Liquidus, la más superior, línea de Solidus, la más inferior. Entre medio de estas dos líneas, ¿qué vamos a encontrar? Y entre medio de estas dos líneas vamos a tener parte del sistema que ha solidificado y parte que sigue en estado líquido. Por eso en el medio tenemos dos fases, ¿sí? En el caso de una solución sólida, por encima de la de Liquidus y por debajo de la de Solidus, vamos a tener siempre una sola fase. Lo que tenemos acá a la derecha son imágenes como si lo pudiéramos mirar a un microscopio. Entonces, dijimos, en el estado líquido, todo el sistema está en el estado líquido, no tiene ninguna forma de ordenamiento, entonces si yo mirara en el microscopio, no observaría ningún registro de ninguna estructura. Lo que vemos en el medio, que es lo que corresponde a la parte del sistema que está entre la línea de Liquidus y de Solidus, ¿qué es lo que estaríamos observando ahí? Y bueno, ahí lo que estamos viendo son los núcleos de cristalización. ¿Se acuerdan que dijimos? Se forman núcleos de cristalización y alrededor de esos los átomos se van acomodando. Entonces, de esta manera, alrededor de estos núcleos, vamos a tener núcleos que están creciendo, sistema que todavía sigue en estado líquido y que obviamente podemos tener algunos núcleos más grandes y algunos otros más pequeños. Finalmente, si podemos observar la imagen que está debajo de la línea de Solidus, ¿sí? Tenemos todo el sistema como una solución sólida, ¿sí? Es lo que vemos acá a la izquierda. Y lo que vemos aquí a la derecha, que son los granos cristalinos y el espacio intergranular, ¿sí? En los granos cristalinos, ¿qué tipo de estructura tenemos? Tenemos estructura cristalina, siguiendo la forma del reticulado espacial correspondiente a la solución sólida que se haya formado. En el espacio intergranular, ¿qué quedan? Los átomos que no se llegaron a ordenar siguiendo ese reticulado. Entonces tenemos la estructura amorfa, ¿sí? ¿Cómo se construye ese diagrama de equilibrio? Y ese diagrama de equilibrio se construye muy simplemente. Se van confeccionando las diferentes curvas de enfriamiento, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá tenemos un sistema, aquí, que es un sistema entre metal A y metal B. Donde dice B, tengo el metal B puro. O sea que ese 10, 20, 30, 40% es el porcentaje de B dentro de esa aleación. Lo que falte para llegar a 100 es la parte correspondiente a la proporción del metal A, ¿sí? ¿Qué podemos observar acá? Vamos a agarrar algo para señalar. Acá, fíjense, la línea de Liquidus y de Solidus están juntas. ¿Por qué? Primero, muy simple, porque es la parte que corresponde al metal A puro.
Lo mismo pasa acá con el B. En este punto la línea de líquidos y de sólidos se tocan porque corresponde al metal B puro, ¿sí? Pero ¿por qué se empiezan a separar y se diferencian acá? Porque justamente esto viene de lo que se obtiene al construir la curva de enfriamiento. Fíjense, donde tenemos la del metal A es la que vimos en la clase del martes pasado, que es la curva que corresponde al metal puro. Quizás si somos un poquitito quisquillosos, podríamos decir que a esa curva le falta el pico de sobreenfriamiento que vimos el otro día, ¿sí? Pero entonces tenemos el metal que se va enfriando en estado líquido, llega un punto que se empiezan a formar los núcleos de cristalización y la temperatura se mantiene constante hasta que todo el metal pasa de estado líquido a sólido, ¿sí? Entonces, una vez que llega a este punto, el metal luego se va a seguir enfriando hasta llegar a la temperatura del ambiente en la cual se lo esté tratando. Lo mismo vemos de este lado, pero si se fijan un poquitito, las curvas en el medio, las curvas de enfriamiento, ya no tienen esa meseta, ¿sí? Fíjense, acá empieza a formarse los núcleos de cristalización y se terminan de formar acá. ¿Y por qué no tiene forma de meseta y tiene esta forma? A veces decimos que tiene como una pancita. Bueno, esto se produce ¿por qué? Porque el metal A y el metal B, cada uno va a tener su temperatura de fusión o temperatura de solidificación. Entonces, como cada uno tiene su temperatura de fusión y de solidificación, empieza a producirse la solidificación a una temperatura y recién el sistema termina de estar absolutamente sólido a otra temperatura. Por eso se dice que las aleaciones no tienen temperatura de fusión o temperatura de solidificación, sino que tienen un rango, porque podemos decir que la aleación solidifica entre esta y esta temperatura, y justamente esta diferencia es la que vemos acá. ¿Sí? El que construyó estas curvas de enfriamiento, observando los diferentes metales y viendo qué le pasaba, lo trasladó los puntos acá. Y entonces por eso es que la línea de líquidos y de sólidos se separan y se diferencian por lo que les explicaba. No tiene una temperatura neta, sino que tiene un rango de solidificación. ¿Sí? Entonces el que construye estos gráficos va marcando entre qué temperatura y qué temperatura se produce la solidificación de la aleación y después, uniendo los puntos, construyen estas curvas de enfriamiento. Acá en esta figura tenemos un diagrama de equilibrio del sistema oro-plata, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos acá en el sistema oro-plata? Fíjense, perdí la lapicera, acá está, ¿sí? Acá tenemos plata pura. A 960,5 grados, la plata pura pasa de estado líquido a sólido. Acá tenemos oro puro. A 1063 grados, el oro pasa de estado líquido a sólido, ¿sí? Y en el medio vamos a tener todas las situaciones intermedias. Línea de líquidos, línea de sólidos. En el medio, o sea, por encima de la línea de líquidos, una fase líquida. Por debajo de la línea de sólidos, una fase que, como venimos diciendo, se forma una solución sólida. Y en el medio, ¿qué es lo que tenemos? Solución sólida y líquida, dos fases. Tenemos la solución sólida que ya se empezó a formar y la solución líquida. Con lo cual, por ejemplo, si yo quiero mirar la aleación a 70 grados, digo, bueno, para fabricar esta aleación debería llevarla por encima de 1020 grados más o menos. Entonces ahí lo tengo en estado líquido. Apago el fuego, dejo que se vaya enfriando. Y en la medida que vaya bajando la temperatura, cuando llegue a esta, empiezan a formarse los núcleos de cristalización. Mientras siga bajando la temperatura, se siguen formando. Y cuando llegue a esta temperatura de abajo, todo el sistema está en estado sólido y entonces seguirá enfriándose
hasta llegar a la temperatura ambiente. Iba a decir les quedó claro, pero no me pueden contestar. ¿Sí? Entonces, todo eso que acabamos de ver es para solución sólida. ¿Qué pasa? Dijimos que había otra alternativa de sistemas que también eran solubles en estado sólido, pero que en este caso se llama compuesto intermetálico, ¿sí? ¿Y qué pasa en el compuesto intermetálico? En fase líquida, como siempre, tenemos una sola fase, pero en estado sólido también tenemos una sola fase. Y fíjense que si miramos, después vamos a ver un diagrama de equilibrio de estos, pero si se fijan, por ejemplo, estos son dos metales que forman un compuesto intermetálico, que son la plata y el estaño. ¿Ven esto que parece como una fórmula química? Bueno, no es una fórmula química porque no es un intercambio de valencia. Lo que me dice ese plata 3 estaño es que en cualquier parte de la aleación, por cada 3 átomos de plata que yo encuentre, voy a encontrar uno de estaño. O sea que no es un intercambio de valencia, sino lo que me está dando esto es una proporción, como dice ahí, definida de cuántos átomos de cada metal tengo. ¿Qué otra característica tiene este tipo de compuestos, aparte de las proporciones definidas? Y bueno, que además del enlace metálico, característico de todos los materiales metálicos, voy a encontrar también uniones que se parecen a las covalentes. ¿Sí? Que son uniones tipo covalentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Ya podemos pensar, aunque probablemente ustedes avanzaron un poquito y ya vieron la clase de propiedades de metales, ¿sí? Pero en realidad, si miramos esto, ya podemos empezar a pensar que las propiedades de estas aleaciones van a ser diferentes de las otras. ¿Por qué van a ser diferentes de las otras? Y van a ser diferentes de las otras por una cuestión muy simple, porque no todo es enlace metálico, sino que se agregan uniones covalentes. ¿Y qué es lo que hay que pensar en esto? ¿Cuáles son las uniones más fuertes? ¿Las covalentes o las metálicas? Entonces, en función de eso, y no les voy a dar la respuesta para que ustedes la piensen, si ustedes piensan cuáles son las uniones más fuertes de las dos, podrán saber si este tipo de compuestos tiene propiedades mecánicas, por ejemplo, más o menos elevadas que una solución sólida. ¿Sí? Entonces, voy a hacer de cuenta que quedó claro. Después, nuevamente, nos conectamos mi cara a que ustedes me miren y me pasan las preguntas que tengan. ¿Sí? Si pudiéramos mirar la microestructura de todas estas aleaciones que vimos, ¿qué encontraríamos? Y encontraríamos en todos los casos una fase. Esa fase única que encontramos puede justamente ser o bien de un metal puro, o bien de una solución sólida, o bien de un compuesto intermetálico. Todos los granos cristalinos van a ser iguales porque todos van a tener la misma composición. ¿Sí? Entonces tengo un grano cristalino y tengo un borde de grano con ese espacio intergranular, que ese espacio intergranular justamente es la parte amorfa. ¿Sí? Con esto terminamos de ver las aleaciones que son solubles en estado líquido y en estado sólido. Vamos a ver ahora el otro tipo de aleaciones, que son las aleaciones eutécticas. Y entonces en las aleaciones eutécticas, ¿qué es lo que tenemos? Una fase en estado líquido, pero cuando llegan al estado sólido se forman dos fases. ¿Sí? Cristalizan por separado. Ahora vamos a ver cuáles son esas fases que encontramos. Pero lo que importa que ustedes tengan claro es que en estado sólido siempre vamos a tener dos fases. ¿Sí? Entonces fíjense, acá tenemos un diagrama de equilibrio ejemplar, porque no es uno real de una aleación eutéctica. Para que ustedes se den una idea, cuando el sistema tiene
esta característica de ser insoluble en estado sólido y de formar ese compuesto, esa aleación eutéctica, se van a encontrar con una línea recta y paralela a la base en el diagrama de equilibrio. Cuando ustedes en un diagrama de equilibrio encuentren esta línea, fíjense porque debajo van a encontrar una aleación eutéctica, ¿sí? Entonces, en este ejemplo que está puesto de esta manera, tenemos, esta sería la línea de sólidos y esta sería la línea de líquidos. Por encima de esta línea, una fase estado líquido. Por debajo de esta línea, dos fases estado sólido. En este caso, este eutéctico forma dos componentes al cual uno se lo denomina A y a otro se lo denomina B. En general van a ver que en los diagramas de equilibrio a los diferentes componentes que se van formando se los va nombrando con letras griegas de izquierda a derecha. En realidad, si esto fuese un diagrama real, sería alfa y beta. Pero esto es solamente para ejemplificar. De este punto hacia la izquierda, lo que tengo es el compuesto A y estado líquido. De este lado tengo estado líquido y el compuesto B. Fíjense que estos esquemas que aparecen acá me muestran que los granos son de diferente color, porque son componentes diferentes los que aparecen de un lado y del otro. Y acá abajo tenemos que, digamos, cuando uno los observa en un microscopio, puede identificar el tipo de compuesto que se forma por la imagen que da y demás. Pero, y ahora lo vamos a ver en la construcción de este diagrama de equilibrio, si se fijan, hay un punto en las aleaciones eutécticas donde la línea de líquidos se pone en contacto con la línea de sólidos, ¿sí? A ese punto donde la línea de líquidos y de sólidos se contactan, se lo llama punto eutéctico, ¿sí? Y en ese punto eutéctico tiene una característica especial, que ¿cuál es? Que a una sola temperatura pasa de líquido a sólido. Ven que no hay intervalo. En cambio acá, en cualquier parte que lo veamos, ¿sí? La aleación va a solidificar, por ejemplo, entre este punto y entre este punto y este. Pero en este punto, en el punto eutéctico, es una sola temperatura. La línea de líquidos y de sólidos están en contacto, ¿sí? Si miramos las curvas de enfriamiento en un sistema de aleaciones eutécticas, acá dice cadmio bismuto, pero podría ser cualquiera, fíjense, donde tengo el 100% de bismuto, tengo la curva que nosotros conocemos correspondiente al metal puro. En el cadmio tenemos lo mismo. La diferencia se da en el medio. En este punto, fíjense cómo es la curva de enfriamiento. Empieza a descender. Esta parte se parece en forma a la que habíamos visto en los compuestos, en las soluciones sólidas, y después tiene como una especie de meseta parecida a la del metal puro. Pero, ¿qué es lo que tenemos que ver acá? Que en realidad el metal, la aleación, empieza a solidificar entre este punto y este. Entonces tiene un intervalo de solidificación, o intervalo de fusión, si lo miro en el otro sentido. Lo mismo cuando consideramos con otro porcentaje. Sin embargo, fíjense, acá en el medio, este punto que acá dice punto eutéctico, ¿cómo es la curva de enfriamiento? La curva de enfriamiento es prácticamente idéntica a la de un metal puro, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les dije recién, a una sola temperatura se produce el pasaje de estado líquido a sólido, o de sólido a líquido si la miro en el otro sentido. Entonces se generó la meseta, ¿sí? Entonces acá tenemos, con esas curvas de enfriamiento que vimos que se construían después, recién construyeron el diagrama de equilibrio, ¿sí? Entonces, bismuto puro, en realidad probablemente esta línea no se toque
la línea del eutéctico no se toque, porque uno calienta el metal y cuando llega a esta temperatura toca la línea de líquidos, que es esta, y entonces el bismuto comienza a solidificar. Lo mismo del lado del cadmio. En el medio tengo rango de fusión o rango de solidificación. Por ejemplo, en el 10% la aleación solidifica entre esta y esta temperatura, ¿sí? En el 70% solidifica entre esta y esta temperatura. En el caso del cadmio y el bismuto, forman dos fases y cada una de esas fases corresponde a un metal puro, bismuto o cadmio. Y acá está lo que les decía hace unos minutitos. Este es el punto eutéctico. En este punto la curva de enfriamiento es esta, y a esta temperatura, y solamente a esa temperatura, el sistema pasa de estado líquido a sólido, formando esas dos fases que vimos recién. Entonces, esas dos fases que se forman pueden ser diferentes. Puede ser que se formen dos metales puros, puede ser que se formen dos soluciones sólidas, podrían formarse dos compuestos intermetálicos, o pueden darse todas las combinaciones, un metal puro y una solución sólida, o un metal puro y un compuesto intermetálico. Puede formarse una solución sólida y un compuesto intermetálico, ¿sí? Todas las variedades que tengan. ¿De qué va a depender que se forme una u otra? Es de la relación que se dé entre los dos metales. ¿Está? Entonces, estuvimos en puntos extremos. Todos solubles en estado líquido, pero algunos totalmente solubles y algunos totalmente insolubles. Ahora vamos a ver que esta curva es un poco más compleja, ¿sí? ¿Por qué es más compleja? Porque si miramos un poquitito, dependiendo de la concentración y de la temperatura de los componentes, el sistema puede ser soluble en estado sólido o puede ser insoluble en estado sólido, ¿sí? Nuevamente, línea de líquidos. Por encima de esa línea, todo el sistema se encuentra en estado líquido. Línea de sólidos. Por debajo de esa línea, todo el sistema se encuentra en estado sólido. Ahora, fíjense, esto es lo que les decía antes de la alfa, beta, gamma, ¿sí? El primer compuesto que se forma de izquierda a derecha es alfa y acá está el segundo, es beta. Pero en el medio se da la posibilidad de una formación de una aleación eutéctica. Fíjense nuevamente que aparece ese punto eutéctico que habíamos visto recién. Acá está la línea de líquidos y de sólidos se ponen en contacto en un solo punto. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo tengo supongamos un 5% de beta del metal y un 95% del otro, yo lo llevo por encima de la línea de líquidos, lo voy a fundir, empieza a bajar la temperatura, toca la línea de líquidos, toca la línea de sólidos y sigue enfriándose y se mantiene como una solución sólida alfa. ¿Sí? Lo mismo pasa de este lado. Ahora, con las concentraciones en el medio, ¿sí? Por ejemplo, acá lo fundo, lo dejo enfriarse, toca línea de líquidos, toca línea de sólidos y va a completar su solidificación como una aleación eutéctica con el compuesto A y B. Inclusive, por ahí más interesante, yo siempre insisto con esto, las cosas que para mí son interesantes pueden no ser para los demás, pero fíjense que con esta concentración yo tengo un sistema que lo fundí, se obtuvo una fase, empieza a bajar la temperatura, toca la línea de líquidos, toca la línea de sólidos, se forma ese compuesto alfa, pero en la medida que siga endureciendo, siga solidificando, va a llegar un momento que después de pasar por este compuesto alfa, va a llegar a una aleación eutéctica, ¿sí? Con las imágenes similares a los que
vimos en las diapositivas anteriores. Acá tenemos un ejemplo de una curva, de un diagrama de equilibrio del sistema plata-estaño. Aparecen estas imágenes acá porque si alguno de ustedes, probablemente la mayoría no, pero tiene esas restauraciones metálicas que se hacen en la boca con amalgama, que es una aleación que tiene mercurio como uno de sus componentes, este sería el sistema. Y la verdad que acá tengo que empezar a mirar. Línea de líquidos es fácil de ubicar, es esta que está acá arriba. Ahora vamos a buscar la de sólidos. Entonces miro acá abajo, compuesto alfa más beta, compuesto beta, beta más gamma, gamma y gamma más estaño. ¿Sí? Entonces la línea de sólidos iría por acá, sube por acá y va hasta allá. Y entonces fíjense que acá, dependiendo de la concentración, puede dar una solución sólida alfa, puede dar una aleación eutéctica con una solución sólida alfa y otra beta, puede tener una solución sólida beta, puede tener un compuesto intermetálico formado por una solución sólida beta y gamma, que acá me dice gamma, plata 3 estaño, el ejemplo que vimos hace un ratito. Plata 3 estaño, compuesto intermetálico, porque eso me dice la proporción. Entonces, esta aleación eutéctica de acá está formada por un compuesto intermetálico y por una solución sólida. Y si en todas estas concentraciones de acá, ¿qué es lo que tenemos? Una solución sólida, una aleación eutéctica formada por un compuesto intermetálico y un metal puro. ¿Y qué tenemos acá? Un punto eutéctico. ¿Sí? O sea que este diagrama de equilibrio, aún complejo como se lo ve, resume todo lo que fuimos hablando en esta clase. ¿Sí? Entonces, bueno, agradecemos al universo que nos dejó completar la clase sin que se colgara. Yo creo, doctora Pica, que si quiere probar mañana más temprano, puede probar, pero evidentemente a esta hora funciona mejor. Entonces, ahora voy a activar los comentarios. Sí, ahí están todos los veo que se estuvieron saludando entre ustedes también. ¿Alguno tiene alguna pregunta de lo que vimos? En realidad, no sé si me voy a mostrar porque por ahí preferible esto por si alguna de las preguntas que me hacen necesita el material didáctico para aclararla. ¿Podrían hacer una clase de yesos? Pregunta Marilacio. ¿Está planificada una clase de yeso? ¿Sí? No entendí qué se forma bien en la anteúltima diapositiva. Anteúltima. Previous. ¿Esta? ¿A esta me estás preguntando? Entre alfa y beta. Tampoco, el último diagrama es el que no quedó claro, ¿no? Bien. Lo volvemos a explicar acá. Este es el que quieren que aclare. Eso, exactamente. Fíjense, acá tengo un sistema plata y estaño. ¿Sí? Plata y estaño. Entonces, a 960 grados, 5, la plata pasa de estado líquido a estado sólido, ¿sí? En este punto, en esta temperatura. El estaño en realidad pasa acá, a esta temperatura va a pasar.
¿Qué es lo que tenemos acá? Está bien que le hayan las últimas dos, porfa. Perfecto. Aclaramos esta y después volvemos a la anterior. Fíjense que si yo miro acá abajo, acá se formó una fase alfa. ¿La ven? Al lado tengo esta franja de acá, esta flechita me dice hay un sistema alfa y beta. Entonces en esos alfa y beta, si tengo dos componentes en estado sólido, ¿qué es lo que estoy teniendo? Una aleación eutéctica. Acá tengo una fase beta. ¿Sí? Y entonces como tengo una fase beta, digo, se formó una solución sólida. Acá dice beta más gamma. Y en realidad acá, al ladito, me dice gamma, plata 3 estaño. Entonces, plata 3 estaño es un compuesto intermetálico porque dijimos que cuando aparecían esos sistemas donde parecía como un intercambio Ay, me distraje con una pregunta, por eso no tengo que mirarlas tanto. Pero cuando aparece algo que pareciera como una fórmula química, pero que en realidad, como dijimos, en estas aleaciones lo que me está dando no es un intercambio de valencia, sino que me está dando una relación, una proporción entre los dos componentes. Esto es un compuesto intermetálico, por lo tanto, ¿qué es lo que está adentro de esta parte? Esta franjita naranja, violeta debería ser un poco más fina, debería llegar hasta acá. ¿Sí? Entonces acá tengo una aleación eutéctica formada por beta y gamma. Solución sólida, compuesto intermetálico. Acá tengo el compuesto intermetálico plata y estaño. Y de acá en adelante tengo una aleación eutéctica compuesta por la fase gamma y el estaño. Es como que a esa CC se forma un tercer compuesto que convive con el compuesto beta. No es que se forme un tercer compuesto, fíjense que en cada una de estas partes yo tengo una o dos fases. ¿Sí? Para hablar de un tercero tendría que ser un diagrama más complejo que en vez de ser un sistema de dos componentes sea de tres. Pero lo que me dice este diagrama es que dependiendo de la concentración de plata y de estaño y a la temperatura que yo lo esté observando, puedo tener tanto la formación de una solución sólida como la formación de una aleación eutéctica, y que esa aleación eutéctica que se forma, por eso no es una tercera fase. Fíjense que en ninguna hay tres metales. Gamma más estaño, gamma solo, beta más gamma, beta, alfa más beta y alfa. Ven que siempre hay dos. Por ahí, no sé si lo que ustedes me están diciendo es cuando viene de acá arriba. ¿Sí? Obviamente cuando viene de acá arriba, acá tengo todo en estado líquido. Llega a esta zona, se forma la fase alfa más la parte de la aleación que no solidificó, acá la fase beta más líquido, y la fase gamma es un compuesto intermetálico. ¿Sí? Es un compuesto intermetálico que se genera a una concentración específica entre la plata y el estaño. Cuando yo tengo concentraciones entre estas, dentro de esta parte de acá, es donde se va a formar un compuesto intermetálico. Y ese compuesto intermetálico implica que si yo cualquier partecita de esa aleación que mire, por cada 3 átomos de plata, voy a encontrar uno de estaño. Lo que dice el libro de la tercera fase como gamma, porque es la tercera que aparece de izquierda a derecha. ¿Sí? Es alfa la primera, beta la segunda, gamma la tercera. ¿Quedó claro ahora? Claro, gamma es un compuesto intermetálico. ¿Quedó claro ahora entonces? Pero beta, así tendrías beta más plata más estaño. Ah, bueno, sí, pero lo que pasa es que
no hay que tomar la plata y el estaño como por separado en este punto, sino tomarlo como un compuesto intermetálico. Por ahí entiendo por ahí eso es lo que a ustedes les puede dar esa sensación de esa tercera fase, porque tiene beta más gamma y en ese gamma hay plata más estaño. ¿Está bien? Pero en realidad en beta también va a haber plata y estaño y en alfa también va a haber plata y estaño. Lo que pasa es que formando un compuesto diferente, formando una solución sólida. ¿Lo entendieron ahora? Entonces, este diagrama de equilibrio no solo de las aleaciones eutécticas, sino que se... Perfecto. Y acá, muy buena la pregunta, la peritéctica. La peritéctica son las aleaciones que se forman alrededor del punto eutéctico. Perfecto, me quedo tranquila que se entendió. ¿Está bien? Y entonces las peritécticas son las que se forman alrededor del punto eutéctico. Genial. ¿Y alguien me había pedido la diapositiva anterior también, que la quería volver a ver? ¿Hace falta que les vuelva a mostrar la anterior? Me parece que la anterior es más simple que esta. Esta es la más complicada de las que vemos. Y no estamos siendo buenos de no mostrarles una peor todavía que tenemos. Sí, porfa, la anterior, no hay problema. Este en realidad es un sistema hipotético también. Fíjense que acá, se entendió bien, fíjense que acá lo que estamos viendo es acá alfa, acá beta y en el medio alfa más beta. O sea que, bueno, me alegro que haya quedado claro. Lo que estamos viendo acá es un sistema parcialmente soluble, pero con menos opciones que las que veíamos recién. ¿Sí? En este sistema se forma o un sistema alfa o un sistema beta, o una aleación eutéctica con un sistema alfa conformado por 12 soluciones sólidas. El sistema cobre-oro hay que saberlo. El sistema alfa representaría una única fase. Exactamente. Alfa es una aleación, una solución sólida. Beta es otra solución sólida. Y en el medio tengo la posibilidad de formación de una aleación eutéctica formada por dos soluciones sólidas. Alfa representaría una sola fase. Profe, ¿podría repetir qué eran las reacciones peritécticas, porfa? Sí, la reacción peritéctica es lo que está alrededor de una aleación, de un punto eutéctico. ¿Sí? Es en estado sólido. Y por ahí me preguntaban del sistema oro-cobre, que la verdad, ahora estoy pensando que deberíamos agregarlo en esta... Nosotros no les vamos a tomar en el examen que nos digan a tal temperatura y tal concentración de los componentes qué fase se encuentra. Esto sí, se los estamos enseñando para que ustedes entiendan de dónde salen y cómo se estudian. Lo único interesante del sistema oro-cobre, sí, es aleación peritéctica. Del sistema oro-cobre, lo que ustedes tienen que saber, saben que es que tiene algo diferente. Si tienen el libro a mano, mírenlo mientras yo se los explico. Aleación, sí. Me confundieron tantos hablando de las reacciones, pero es la aleación. El sistema oro-cobre, lo que tiene abajo, si tienen el libro o la guía a mano, tiene unas partes donde se forman unas estructuras diferentes que parecen como tres montañitas, como si fuesen dos montañas y una más chiquita arriba. Eso que aparece ahí se llama superreticulado, ¿sí? Ese superreticulado lo que hace es que en esa zona esté
pero tan ordenado el sistema que las propiedades mecánicas son más elevadas. ¿Sí? Eso es lo único que les podemos llegar a agregar del sistema oro-cobre. De todos modos, está previsto. Esto lo pueden preguntar en los foros y probablemente cuando nos podamos reintegrar después de esta cuarentena, vamos a hacer algunas clases de repaso. Sigo leyendo preguntas. Las aleaciones peritécticas y están apenitas, o sea, no es el punto eutéctico justo, porque está alrededor, ¿entienden? Entonces no es exactamente igual. A partir del punto eutéctico, cuando disminuye la temperatura, hay dos fases. Sí, por supuesto, hay dos fases. Las aleaciones parcialmente solubles en estado sólido, ¿cuáles serían? Esta que estamos viendo acá, o esta. ¿Sí? Que dependiendo de la concentración y de la temperatura pueden formar una o dos fases. En el gráfico de bismuto cadmio, ¿qué sería la meseta luego de la solidificación? Bismuto cadmio. Esta es la línea eutéctica. ¿Sí? Y entonces, de este punto para un lado o o sea, siempre en estado sólido, vamos a tener dos fases. En este caso, dos fases formadas por dos metales puros. ¿Sí? Por dos metales puros. Y en todos lados pasa lo mismo, por eso esta es totalmente insoluble. Lo único que distinguimos acá es este punto eutéctico, que es donde la línea de líquidos se pone en contacto con la de sólidos y entonces a una sola temperatura pasa de un estado al otro. Perdón, ¿podrías repetirlo de recién? Los compliqué con el superreticulado. El superreticulado es en esa parte de esas montañitas que aparecen ahí abajo, el reticulado es como muy ordenado. Es muy ordenado, es súper ordenado. Entonces, en ese punto es tan ordenado que es muy estable el sistema. Y entonces las propiedades mecánicas en ese punto, en esa zona, son más elevadas. Entonces, una de las características que tiene el oro-cobre es que, inclusive dentro de esa zona, se produce una transformación en estado sólido. ¿Sí? Entonces, yo puedo dejar el sistema en las concentraciones esas, calentarlo, llevarlo a estado líquido y dejarlo enfriar lentamente, y va a llegar a formarse el superreticulado. O lo puedo enfriar bruscamente y no dejar que se forme. Y entonces se habla de aleaciones que pueden ser endurecidas o que sean ablandadas dependiendo de que se haya formado o no ese superreticulado. ¿Quedó más claro? El superreticulado sí mejora las propiedades mecánicas. Profe, ¿y algo para destacar del hierro-carbono? El de hierro-carbono es una locura. Les doy la palabra y acá están mirando seguramente la clase los que están a cargo de armar el examen, que no se los vamos a pedir porque es mucho más complejo. Por ahí, cuando nos podamos volver a juntar, cuando pase esta cuarentena y nos volvamos a juntar, se los vamos a explicar en persona directamente, porque ese es más complejo todavía. Ese es un sistema que tiene muchas transformaciones aún dentro del estado sólido. Entonces, por eso es preferible que lo expliquemos en persona. Joya. ¿Alguna otra pregunta tienen? Perfecto, está todo claro entonces. Bueno, evidentemente lo que nos pasó antes fue la hora de conexión. Inclusive a esta hora se pueden dejar activados los comentarios. Profe, ¿se podría hacer clase virtual de materiales metálicos, propiedades? Hay cosas que no son fáciles de entender. ¿Saben lo que podemos hacer con metálicos, propiedades? Si quieren, podemos hacer, yo me ofrezco, si quieren, la semana que viene, lean y entiendan bien metales 1 y aleaciones.
¿sí? Y si quieren, la semana que viene hacemos un vivo de dudas. No, me están diciendo la de metales 3, que es la de propiedades. Si quieren podemos, yo me ofrezco, me acicalo un poco para que no me vean el estado patético en el que estoy con la cuarentena. Y podemos